Mire, déjeme, nene, abrazo grande. Por cierto, Circe, vi tu comentario en el canal de Jonathan hace rato, que le felicitamos a Jonathan Pérez porque ya llegó a los 10,000 suscriptores. Bien, mi Jonathan, y que vengan muchos más, muchos más. Hay que ir por el millón, por el 2, por los 2 millones, que eso tiene que cambiar, que la gente en la revolución de las conciencias se acerque a espacios como Resentidos. Y me da mucho gusto. Y Circe me hizo un comentario y me dice, a veces no escribo porque el chat es de primerísimo orden. Pues para que ese chat sea de primerísimo orden, Circe, tú eres parte de ese chat y tú eres parte de ese primerísimo orden. Te mando un abrazo muy grande y no me haga ese comentario, mi estimada Circe. Sabes que se te aprecia mucho y tus comentarios aquí son valiosos. Son valiosos porque no vienen, en primera no vienen de un troll, vienen de una persona que busca un cambio para su país y eso siempre se agradece, ¿vale? Sí, nos dio mucho gusto eso, nene. Así es, nos dio mucho gusto eso. Hasta le dejamos ahí un comentario en el canal. Déjeme, ahora si me lo permite, familia, déjeme colocar con ustedes lo que dijo Andrés Manuel. Y aquí está marcado. Mire, vamos a compartir. Pongo en pantalla. Ayer salió y le agradezco mucho a Pam, que nos puso Pam y Temo, que ya estaba la carta de Andrés Manuel. Así es, Héctor. Aquí en este chat todos los puntos de vista son importantes, incluso hasta cuando los troles no les gusta hacerle la payasada. Mi estimada Sam, te mando un abrazo muy grande. Así es, así es. Y fue un manotazo para defender a la presidenta. Así es. Yo comparto contigo, Sam. Yo comparto y le he dicho, hay gente que sí hay menos machismo, sí hay menos machismo, pero ahorita parece que volvió a crecer porque les arde el trabajo de la presidenta, les caga. Y ni modo. La carta de Andrés Manuel son 5 cuartillas y en estas 5 cuartillas el título ya de por sí es poderoso. Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump, ¿vale? Por eso es que me llamaba mucho la atención lo que decía la persona pasada, ¿no? Porque cuando habla de una interlocución, decías, ¿cuál interlocución tiene con Trump? ¿Qué diálogo tiene con Trump? Por eso es la palabra inter. Pero bueno. Voy, déjala checo, Jabo. Te mando un abrazo grande. Déjala checo, dame un segundo. Vámonos primero con esto de Andrés Manuel. Y dice Andrés Manuel, mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. Mi apoyo sin condiciones, sin condiciones. Aquí lo hemos dicho e insisto, el apoyo va a seguir siendo sin condiciones a la doctora Claudia Sheinbaum. Y reitero que hay cosas en las que podamos decir estoy de acuerdo o no. Eso perfectamente puede pasar. Puedo estar de acuerdo con algo que dijo la presidenta, pero independientemente de ello, no, tú sácate a la fregada. ¡Vámonos, Gustavo! ¡Sáquese! Independientemente que hay cosas que se tienen que hacer y que pueda haber hierros, los trabajos y los sexenios no se pueden revisar ni calificar cuando apenas lleva 2 años y cuando tiene un sexenio por delante, sacarlo adelante. ¿Qué te digo, Johnny? ¿Qué te digo? Entonces, yo invito a la gente que cuando vea esto que dice mi apoyo sin condiciones, bueno, para la gente que es obradorista, se dé cuenta de, de lo importante o la importancia que es Andrés Manuel López Obrador y los detalles que deja. Yo siempre he dicho aquí, Andrés Manuel López Obrador es una persona que nos enseñó y que nos dejó mensajes cómo teníamos que revisar las cosas, que no son perfectas, que el proceso que llevamos no es perfecto, pero que sí nos invita a que dimensionemos. Ojo, a que dimensionemos. ¿Ok? ¿Por qué? Miren, a estos espacios ya ha llegado este tipo de gente que se siente radical de izquierda.
El disque mariachi ninja que ha estado afectando. ¿Y por qué pongo esto? Para que vean la diferencia. Yo no comparto por esto estas ideas que se dicen ser de izquierda radical. Ya ni la chingas, Andrés. Reapareces con Andy y luego sales a defender a Trump, de la extrema derecha de Estados Unidos. AMLO reaparece en redes y acusa embestida de Estados Unidos contra México. Que regrese el otro Trump. ¿En serio vienes a decir que Andrés Manuel vino a defender a Trump? Este güey se traga la narconovela. Imagínense qué tan dañado quedó y qué tan torpe es este personaje que se tragó la narconovela, ¿vale? Entonces lo coloco un poco para que vean de repente quiénes son los personajes o los grupos que les he mostrado aquí, que deben de entender cuál es, que no han entendido lo difícil que es este cambio con este movimiento. Esto de decir, ha fracasado, pues el país vive la mejor etapa de su vida, les gusta o no. Es el padre de la fachiza, incluso de esos que se comportan más como fachos que decirse de izquierda. Así es cuarta transformación y es un proceso, y ese proceso va a tardar. Fritzi, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla. Si creen que el proceso es una situación utópica, están idiotas completamente. Por eso insisto que esto es política y que se tiene que entender la política con lo que puedes realizar, no con lo que en verdad quieres. Eso, la parte utópica, lo que quieres está perfecto. De ahí a cómo puedes llegar a ello, puede haber un tramo enorme de diferencia a veces que no se puede ni realizar. Brenda, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla. Gracias por estar por acá. Dice, no me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilizan las prácticas intervencionistas sin nada escrupulosas de siempre. Ahora con el pretexto del combate a la migración y el narcoterrorismo. Dos situaciones muy importantes, la migración y el narcoterrorismo. Y lo habla. Hay la embestida de Estados Unidos y Andrés Manuel desde ahí es frontal y es directo. Hay una embestida hacia México de migración y narcoterrorismo, que también lo ha dicho Claudia, que también lo ha salido a comentar, pero ya saben, es que si Claudia es mujer, no le hacen caso o están buscando desestimar los comentarios de la presidenta. O bueno, como el caso del personaje anterior que les decía, con su forma absurda y anacrónica de según analizar lo que está sucediendo en el país. Continúo, y por eso lo marcaba. Eso es uno de los puntos que deja Andrés Manuel puestos ahí. Es directo y habla del tema migración y narcoterrorismo. Continúo. En la carta pone lo que lo dice directo. Se trata de un asunto de carácter político y electoral. Y la gente tiene que tenerlo muy presente. Es un carácter político y electoral. Cuando Andrés Manuel habla de político y electoral, no solamente hay que leerlo directamente, podemos irnos hacia atrás unos pasos. Uno, ¿por qué es de carácter político? Y por qué es de carácter electoral. En el carácter electoral, claro, claro que lleva a donde en Estados Unidos tendrán sus elecciones, lo comenta Andrés Manuel en la carta, y en esas elecciones ellos no quieren perder. Y para no perder, Estados Unidos siempre ha hecho algo, es encontrar problemas, chivos expiatorios fuera de Estados Unidos para no mostrar los reales problemas que tiene Estados Unidos. Estados Unidos siempre se ha vendido como Estados Unidos contra el mundo. Y eso es lo que desnuda aquí a Andrés Manuel, que si a lo mejor mucha gente no lo conocía, adelante, ya lo conocen. Y si los jóvenes no sabían a dónde se tenía que analizar, se tiene que analizar ese punto. En el asunto político, claro que en el asunto político, y es más, yo diría que desde ahí también, desde lo geopolítico, desde lo político, en cómo en el Tratado de Libre Comercio que se busca hacer, o ese famoso TEMEC, cómo busca imperar Estados Unidos y las necesidades que tiene, la política que tiene interna y externa. Interna, por no querer perder las elecciones con su partido. En la externa, sí, Laura, tenemos que ver todo desde atrás. Por eso insisto, hay que ver desde atrás y todo lo que está sucediendo. Por eso siempre he insistido que esto se tiene que analizar tridimensionalmente, tridimensional. Y continúo. Y en lo político, las relaciones bilaterales que tiene Estados Unidos y lo que está buscando volver a hacer, que el propio Trump lo dijo, buscar sacar la doctrina, esa famosa doctrina Monroe, doctrina Donroe, y querer tener el manejo político de los países, como ya lo está logrando en algunas partes, en donde está teniendo injerencia en la parte electoral. Ojo, la injerencia en la parte electoral. Por eso también dice político y electoral Andrés Manuel.
Dice, para ser más claros, algunos, y bueno, me voy con lo azul, funcionarios de Estados Unidos tramando debilitar a Morena, fortalecer a la oposición de derecha en México, volver un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, subordinado. Y lo dice, están tramando debilitar a Morena, porque por eso se le golpeteó una y otra vez contra Morena. Que si en Morena son narcopolíticos, que si son narcocorruptos, que por eso es muy importante no utilizar los estándares ni la narrativa de la derecha. Eso es bien importante. No utilizar los estándares de la derecha, porque la derecha te va a decir cómo tienes que medir las cosas. Pues claro, si alguien quiere sacar a su provecho algo, ¿cómo te van a decir medir las cosas? Pues te van a decir que lo hagas conforme a las herramientas que a ellos les convengan. ¿Qué es eso? En un término un poco más sencillo. Es como si te dicen, oye, vamos a repartir el agua. Y para que te toque más, a todos les repartes con un pinche vasito bien pequeño. Y ya lo que sobra tú te lo chingas. Y dices, oye, no mames, es que somos 4, nos tocó un pinche vasito así pequeño y tú te chingaste de la botella de 10 litros más de 5. Pero le repartí, ¿no? Claro, es sacarle el provecho, pues es lo mismo. Ahora político electoralmente es eso, es sacar ese provecho. ¿Vale? Y cuando habla de ese debilitamiento de Morena, por eso está toda esa narrativa, por eso es naco partido, naco presidenta, naco presidente. Esa estupidez de estar una y otra vez repitiendo pendejadas sin ton ni son. Y que te dice, es que es nacopatido porque lo dijo Latidus. Y puta madre, o sea, esas son tus pruebas. Tiene más pruebas la señora que da quesitos y jamones en el Soriana. Pero bueno, ¿vale? Continúo. Ahí lo marca muy bien Andrés Manuel, el carácter político electoral que tiene este injerencismo, que lo hay, que existe, que te dice Andrés Manuel, hay injerencismo de Estados Unidos. No le den vueltas, es directo, lo hay, existe, ahí está. Y lo están haciendo por la problemática que tienen interna ellos, y no solamente por la problemática que tienen interna electoralmente, sino también por la problemática que tienen estos personajes, por la problemática que tienen, reitero, no solamente la interna, sino la externa. Cómo Estados Unidos está debilitado económicamente. Estados Unidos está debilitado por la inflación, la alza de precios, no son capaces de dar empleo. La mano de obra que necesitaban para sacar su consumismo la están sacando del país. Y ellos mismos no son capaces de sacar esas necesidades. Una moneda la más devaluada que existe en el mundo. Una necesidad de tener recursos naturales vastísima y más en la parte de tecnología con las tierras raras. Y un país que está saliendo y que todavía no le entra en la cabeza que ya no es esa potencia que existía unipolar, que en muchos aspectos China los ha rebasado completamente y que en lo comercial China rebasa a cualquier país del mundo, incluso la región México, Estados Unidos, Canadá, aunque llevamos el 1/3 del Producto Interno Bruto que se maneja en esta región de la patria grande, aún con ello, China nos pasa. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante lo que coloca Andrés Manuel y por eso dice un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel. ¿Qué es lo que necesita? ¿Y para qué? ¿Y a quién necesitas para ello? A la derecha. Por eso la derecha ocupa desde las aristas más pequeñas. ¿Cuáles? Envía troles a los canales de izquierda, envía troles a los canales pro cuarta transformación, para que busquen lavarle el coco a la gente, para que dejen ahí sus mensajes estúpidos, para que dejen sus mensajes torpes para lavarle el coco a las nuevas generaciones y que normalicen que tenemos que tener un gobierno cruel, un gobierno entreguista, para que nos faciliten tener a Mileyes, para que nos faciliten tener a estúpidos como Bukele y que todavía les aplaudan
y que les digan, claro, yo me dejo sobajar, no voy a dejar pisar, y yo tengo que hacer todo lo posible y dejar mi hígado y mi vida para intentar ser un pendejo aspiracionista, solamente unos cuantos. Y es curioso, ¿no? Porque hasta lo platicaba con un amigo, ¿no? En Estados Unidos te ponen la película de Sinsajo, ¿no? Y te ponen todo lo que hace exactamente Estados Unidos y los líderes mundiales y aplauden cómo vienen los de abajo y salen adelante. Y en la vida real Estados Unidos no lo realiza. O sea, hasta Hollywood se los maquilla y les dice, así Hollywood es tan cínico que les dice, así los tratamos. Y cuando lo ven, sí lo aplauden en una serie, lo aplauden en una película, pero en la vida real no lo llevan a cabo. Eso es curioso. Continúo. De esta parte, déjenme colocar con ustedes lo siguiente. Dice en la parte rosa. Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana. Repetir mentiras. Y es la misma que buscan ocupar en México y en la patria grande. Mentir, mentir, mentir. Por eso usted no puede encontrar a una persona de derecha que en verdad hable con argumentos, porque tienen que repetir mentiras. Llevan 8 años repitiendo y rebuscando mentiras. Han querido resucitar y recientemente los dejaron en ridículo con lo de la gasolina 10 pesos y lo han querido volver a ocupar. Hasta Azucena Oresti quedó como idiota con ello y lo siguen ocupando porque el chiste es repetirlo. O sea, imagínense ustedes como maestros que eres profesor y le dicen, muchachos, 2 más 2, 5. No, no es 5. Ok, perdón, profe, es 5. No, no es 5. Hay sketch para burlarse de ese tipo de estupidez, pero en la vida real la propia oposición no se burla de esa estupidez que ellos manejan. Oye, no puede estar la gasolina a 10 pesos, está sacando de contexto dos temas. En el tiempo en que lo dijo Andrés Manuel, el contexto es completamente diferente. Ah, ok, pero la gasolina debe estar a 10 pesos. Güey, te lo acabo de decir, no es sketch. No mames. Por eso insisto que a la oposición le encanta venderse como estúpidos. Está de moda para ellos ser estúpido. ¿Qué sucede? De ahí, esa propaganda de repetir mentiras lo han hecho muchas veces. ¿A quién puede comprar una mentira? Aquella persona que no le interesa en verdad saber del tema, que es floja, que es huevona, por eso compra el morbo, porque esa propaganda hitleriana busca eso, el morbo y la emoción. Abajo, aunque reitero, nada de ello, en rojo, aunque reitero, nada de ello es novedoso, y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia. Esto es un mensaje poderosísimo de Andrés Manuel. La prepotencia suele ser predecible y está hablando cómo se comportan. Es una actitud prepotente. Lo traigo a la derecha y a la troliza en México. La derecha y la troliza es prepotente, es torpe, es estúpida, porque no son ni siquiera capaces de debatir, llegan a poner pendejadas, llegan a ofender, llegan a hacer eso. ¿Por qué? Porque no son capaces en verdad de hablar de un tema y de debatir, porque no lo conocen y aparte porque no les interesa. Así es la tía panista, la tía arrogante que con tal de imponer su estupidez o su pendejada, tiene que ser prepotente, y esa prepotencia, lo hemos dicho aquí, aparte de que son predecibles, por eso exponemos cómo son los troles, siempre cae eso, y lo dice muy bien Andrés Manuel, en la decadencia. Por eso la derecha está decadente, más que Munra. Por eso son torpes. Y ese golpe se lo está diciendo a Estados Unidos y a la gente de Trump. Ustedes están en decadencia. Ya se había tardado, Salvador, ya se había tardado. Salvador, pero entonces, ¿por qué defiende tanto a la presidenta y a la dichosa cuarta transformación? ¿De verdad creen que el actuar de los políticos morenitas, ni siquiera sabe escribir, es correcto? ¿Y qué es lo que hace? Que no dijo nada. Es otro pinche troll mamón, mentiroso, mamador, porque no pone nada concreto. ¿Estás seguro? ¿Te gusta lo que está pasando? Que está mal. Pon datos, pon algo. No, solo es otro pinche mamador, payaso. Eso es lo que pasa con estos güeyes. No tienen nunca argumentos, son torpes. Ya lo había visto venir el güey. Pura mamada. Así es. Dicen que AMLO se esconde y cuando sale le hacen a la mamada. Así es, porque esa sí es la derecha. Porque la derecha es prepotente, es cobarde.
porque la derecha siempre va a buscar lo que pasa, colocarlo a sus intereses para golpetearte, porque ellos a huevo tienen que tener la razón, aunque sean una bola de pendejos. Ve al PAN, por eso su decadencia. Vean a Alito, pinche Andrés Manuel y tal. Le puedes decir pinche, pero siempre sabremos que el único pinche pendejo eres tú, Alito. Es lo mismo. Esa es así la gente de derecha. Le hacen a la mamada, te quieren a venir a juzgar. No, vienes a cuestionar, pon argumentos. No tienes argumentos, sáquese a chingar a su madre. Por eso la gente mandó a la fregada a la oposición. Por torpes, por idiotas, por no tener un plan para el país. Todo es cuestionar a Morena. Pon un plan de país, güey. ¿No te gusta Morena? ¿Qué sí puedes hacer? Ese es el problema. Y es lo mismo, y reitero lo que dice Andrés Manuel, es la decadencia de los Estados Unidos. Y se los dice directamente. Es su decadencia. Después explica y hace todo el comentario de quién es Donald Trump. Y entre la parte que habla sobre Donald Trump, me encanta cuando dice que estaban tan bien las relaciones con él que cuando elementos, esto es fortísimo, cuando elementos de la DEA, del Departamento de Justicia, en venganza contra el ejército mexicano, fabricaban un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos. A ver, esto es brutal. ¿Por qué? Habla que la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿ok? En venganza le crean un expediente a Cienfuegos. A ver, rápidamente aquí dos cosas que son importantes. Si tú le creaste a Salvador Cienfuegos un expediente en venganza, ¿de qué te estás vengando? Porque esto pasa en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Veamos el contexto. ¿Por qué te tendría que vengar la DEA? ¿Por qué se tendría que vengar el Departamento de Justicia? En primera, mete al Departamento de Justicia y a la DEA y los pone en el mismo costal. ¿Qué tendría que estar sucediendo? ¿Qué estaba pasando en esos tiempos? La batalla contra el narco. Pero a ver, aquí va un punto, y ayer lo comentábamos un poco con mi estimado Richard y Jonathan. En esa batalla contra el narco, en los tiempos de Andrés Manuel, ¿qué estaba sucediendo? Andrés Manuel había hecho la batalla ocupando a la Marina, para que se quedara en, en aduanas. Y eso se lo quita a una persona que ahora está en el Estado de México. Era Higinio, no me acuerdo cuál de ellos era, si Higinio o Horacio, los que quien llevaba las aduanas, pero se lo quita y se lo deja a la Marina. ¿Y cuál era el objetivo? Aquí lo hemos dicho. Andrés Manuel hace un plan de manera que los precursores no tuvieran permiso, los precursores principalmente de fentanilo. Horacio Duarte, gracias Carlos, gracias mi estimado Carlos Colín. Horacio Duarte, y lo quita, se lo deja a la Marina. Los precursores de fentanilo no tenían que pasar y prefiere dejárselo a la Marina que a Horacio Duarte. Eso está hablando que tiene una confianza en la Marina brutal, para que la otra persona que salió a decir pendejada y media, que les puse hace rato, vean cómo no tenía ni sentido. No, claro que se lo dejó a la Marina. Y cuando se lo dejó a la Marina, ¿qué sucedió? No se permitió la entrada de esos precursores. Y por lo menos en la parte de aduanas, ahí separó las tranzas que había antes. Esas tranzas donde los clásicos güeyes que no leen, que no entienden lo que pasa políticamente, ¿qué saben a decir? Es que todos los gobiernos son iguales, porque es que es lo mismo siempre, pero no saben ni de los temas. No, claro que no fue claro que fue diferente, claro que no fueron iguales, porque separa ese paso de lo que estaban buscando crear el fentanilo en México. Andrés Manuel lo sabía y lo paró. Entonces los precursores ya no podían entrar. De hecho, recuerde cuando la Marina y el almirante Ojeda en la mañanera explican, y eres el que explica y desmiente todo lo que pasó.
cuando dijeron que se generaba fentanilo. ¿Recuerdan que hasta Ciro Gómez Leiva dijo, son unos videos muy difíciles de refutar? Y hasta aquí en Cafeína Activa, en Achequeca en su tiempo, los refutamos así. No recuerdo el otro personaje, pero pone a Horacio Duarte y ya cuando se supone, y yo creo que puso a Duarte para dejar todo, organizar el papel de todo esto, y después de ahí lo quita y pone a la Marina. Es toda la confianza que le tiene a la Marina. Toda la confianza, así que es mentira lo que decía la Yanina Pereira, como se llamaba la persona esta. Bien. Y desde esos tiempos, Andrés Manuel, esto no estoy mintiendo, o sea, esto es de nada por el estilo, esto está en datos y lo dijimos en su tiempo en Cafeína Activa, en Estudio 04. Bueno, no, fue Cafeína Activa y Achequeca en esos tiempos. Y ahí comentamos cómo Andrés Manuel había parado y había, es más, aquí iniciando Estudio 04, lo comentamos con Percy. No se le permitió esa entrada. Andrés Manuel sabía que se quería formar el fentanilo en México y no se los permitió. Eso no les gustó. Y cuando se empezó a parar al narco en México, a diferencia de lo que pasaba, en los otros gobiernos, con Andrés Manuel sí se estaba parando el negocio del narco que tiene Estados Unidos. ¿Y qué no les gustó? Pues no les gustó que Estados Unidos no podía decir nada, porque le juegan a la fachada de decirte, ese es el juego. Que no pase droga, estamos en contra de la droga, pero ellos son los que generaron todo ese negocio. Entonces, cuando les dice a México, hay que parar ese negocio, va, y ahora sí lo paran, y le paran el negocio a Estados Unidos. O sea, no es la faramaya de antes de, bueno, por acá pasamos una tonelada, esa la venden en México, o luego la pasan, y por acá pasamos 40. No, con Andrés Manuel ya no pasaba eso, y mucho menos con Claudia Sheinbaum. Ándale, Ricardo Agüed, así es, Connie. ¿Por qué? Esto lo quiero colocar ayer, ya no lo pudimos decir, porque exactamente este personaje empezó a despotricar y no le gustó. Claro, porque era más fácil seguir con el proceso que había antes para pasar todas las tranzas, ¿no? Sabían que aduanas era uno de los problemas más grandes y era uno de los problemas más grandes para pasar la droga. No lo digo yo, el propio Felipe Calderón, cuando da su gran explicación de cuál es el valor agregado en el transporte y cómo pasar la droga, que hasta él mismo decía cómo pasarla de México a Tucson, ¿se acuerdan? En ese video, cuando da cátedra de todo lo que ese hijo de puta hizo. Este personaje, pues claro, no le gustó. Entonces, ¿qué hace Andrés Manuel? Para mí muy inteligente, y esta es la percepción que yo tengo. Mandas a Horacio, haces todo el proceso, limpias lo que hizo el anterior, y si hay rezagos o restos del desmadre que este güey quería colocar, y si este nuevo personaje también intenta colocar a alguien, pongo a la Marina. Y la Marina me limpia esos dos desmadres. ¿Por qué no dejó a Horacio? Pues porque no hay confianza en Horacio. No la hubo. ¿Vale? Bien. Entonces llega la Marina y reitero, a lo mejor sueno en esta parte repetitivo, me muevo. Pero es muy importante recordar que con la Marina y en esos tiempos se prohibió y se cerró el camino, es decir, se le puso una cadena de custodia muy grande a todos los precursores de fentanilo, que ya he explicado, los precursores son los químicos que se necesitan, las sustancias químicas que se necesitan para formar el fentanilo per se. Porque después pasó en la mañanera que un día le dijeron, sí se encontró fentanilo, le dijeron a Andrés Manuel, y dijo Andrés Manuel, si eso es fentanilo, y dijo el almirante Ojeda, sí, en unas lanchas encontraron fentanilo, ese fentanilo no se hizo en México, así lo dijo él. Esto no se hizo en México. ¿Por qué? Porque lo tenían todo perfectamente detectado. Y ya lo he dicho aquí. Ya lo he dicho aquí. El fentanilo es muy difícil de hacerlo en México. Ya lo hemos explicado. Es muy difícil que encuentres laboratorios que se hagan. De hecho, la mayoría del fentanilo ya salió hace unos meses, se hace en Estados Unidos.
¿Cuál iba a ser la siguiente herramienta en las drogas? Buscar pasar el fentanilo mezclado o para tabletear. Es decir, excipientes que se necesiten traigan el polvo fentanilo y los excipientes aquí se mezclaban y solamente se tableteaba. Yo lo veía difícil así. Era más fácil que llegara el polvo para tabletear, porque alguna vez Harfush comentó que habían encontrado fentanilo y pusieron las bolsas y era el polvo. Y ese polvo eran dos. O era la mezcla ya hecha para colocarla a tabletear, o la otra, que era el propio fentanilo y aquí se iba a mezclar en México y después se iba a tabletear. Pues, ¿qué creen? Que eso se los comenté aquí y les decía, va a tener que tener mucho cuidado y más adelante deberían de revisar en las máquinas de tableteado cómo tener una restricción. Y hace un par de meses, si no mal recuerdo, 2 meses y medio, ese mero, ajá, así es, así es. En Revolución 3.0 inclusive sacamos la nota de cómo, hasta les dije, ya ven cómo, no es por ser payaso, pero teníamos razón en lo que veníamos diciendo, se habló de cómo se iba a restringir la venta de las tableteadoras y de mezcladoras, que se le iba a tener cadena de custodia para saber a quién las lleva. ¿Por qué? Porque se estaba buscando tabletear el fentanilo en México. Y eso Claudia también ya lo limitó. Se ha buscado, se ha intentado hacer, sí, pero las restricciones que ha tenido México no lo ha permitido. Que pueda haber a lo mejor tableteo manual, no lo dudo, que a lo mejor alguien tenga una máquina muy rudimentaria de tableteo manual y lo han intentado hacer, pero quererlo llevar en cantidad con nuevas tableteadoras, y eso es muy difícil. Una tableteadora rudimentaria a mano te llevaría mucho tiempo venderla. Perdón, mucho tiempo hacer un lote, muchísimo. Muchísimo. Para darles una idea, una de las tableteadoras más grandes, que es de las que tiene, por ejemplo, Pfizer, para hacerles este medicamento para el dolor que tiene este recubrimiento, se me acaba de ir el nombre, ahorita les digo cómo se llama, es una tableta, y esa tableta, cuando tienen el lote, les ha salido bien, es muy lenta y prefieren seguir ocupándola que comprar una tabletadora nueva, hasta donde yo me quedé. Y esa tabletadora que no era tan manual, era ya algo mecánica, no era electrónica, era mecánica, le sacaba muy bien la tableta y el lote a veces tardaba una semana en hacerse. Una semana. Y eso es mucho, cuando a veces el tableteo de esos lotes se podía hacer en 4 o 5 horas, 6 horas, para que lo dimensionen, ¿vale? Entonces, no, por eso es que Andrés Manuel también, Claudia ahora rompió y limitó esa parte. Por eso cuando dicen, ¿qué fue la DEA? Pues cuando están en esos tiempos, Andrés Manuel y Claudia ahorita sí están parando el negocio de las drogas de Estados Unidos. Eso no le gusta a Estados Unidos y eso también es parte del golpeteo que se tiene. Porque ahora sí les están limitando, no es la pantalla que había antes. Y pongo estos ejemplos de cómo se limitó los precursores en los tiempos de Andrés Manuel y ahora también las tableteadoras. Y me estoy yendo a situaciones específicas, que es ese negocio de droga. No, no es la buscapina, es ahorita les digo el medicamento de dolor que hace Pfizer, porque la buscapina, no, según yo, no, no, a menos que le hayan vendido, no es de Pfizer. Que hasta se vende también ese medicamento, creo que líquido para los niños. Se me fue el nombre de esa, que es buena ese medicamento. Se me fue el nombre ahorita. Motrin, el Motrin, ese es el que les decía. Y cuando les estoy hablando de medicamentos, no les estoy hablando a lo menso. Cuando les estoy hablando de medicamento, y esto es porque lo conocemos, a lo que nos dedicamos nosotros, como químicos, farmacéuticos, biólogos, conocimos todo esto.
Profesora Laura Olivia, la había visto y no la había saludado. Le mando un abrazo muy grande y gracias por apoyarnos en ambas versiones. Ese sí, como principio activo, si no me equivoco, pero es el Motrin, que es, si no me equivoco, ibuprofeno, que es bastante bueno ese Motrin. Entonces, cuando les hablo de esta parte y por qué lo hemos investigado y decimos no se podía hacer fentanilo en México, hemos dicho el por qué. Hemos dicho el por qué se hace de esa manera. Hemos comentado el por qué. Y lo hablamos desde la química y decirles, no, no es broma, lo que ha hecho Andrés Manuel no fue cualquier cosa. Entonces, sí le ha golpeado al narco y eso también ha sido un problema. Antes no era un golpe, antes nada más se permitía el trasiego. Se permitía el trasiego y una vez que se permitía el trasiego de esa droga, México no se metía en el negocio de Estados Unidos. De hecho, yo creo que hasta la fecha no se mete completamente en el negocio de Estados Unidos. Lo único que hace es que ocupa las herramientas que ha dicho Estados Unidos que debería de hacer México para darle madrazo a su show, a su show de las drogas. Y creo que lo han hecho muy bien tanto Claudia como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso creo que si ahí hay un problema donde dice que hay una venganza, hay una posible venganza, ¿y por qué se van contra el señor Salvador Cienfuegos? Porque Salvador Cienfuegos permite y sigue permitiendo el paso de droga, incluso datos que les puedo comentar de gente que conocimos militar y que nos lo dijo abiertamente. Nos dijo, sí, Salvador Cienfuegos tuvo, le acreditaron muchas, le acreditaron algunas empresas de forma directa, principalmente de construcción, y que esas empresas que le acreditaron a este Cienfuegos se ocuparon para poder hacer trasiego de esa droga. Entonces, no dudo que Cienfuegos estuviera altamente metido y se querían chingar a uno de esos personajes. En este caso, Cienfuegos, que sabía mucho. Por eso decíamos, ¿por qué García Luna? ¿Por qué se fue para allá? O como cuando salen con la mamá de, ¿por qué se entregaron estas dos personas de Morena? Porque posiblemente sí estén metidos en ese pedo. ¿Y qué pasa? Que es muy fácil que también los pudieran amenazar y les dijeran, te vienes a Estados Unidos porque aquí te callas. Por eso García Luna está allá. Porque García Luna si habla, él hizo, él hizo tratos con cúpulas. Él no hizo trato con el dealer de la esquina. No. Es lo mismo con esos personajes. ¿Vale? Por eso, si se habla de una venganza de la DEA y del Departamento de Justicia, no dudo que sea eso. Y es el propio Departamento de Justicia que ahora se exhibe como es parte de ese show, porque es el Departamento de Justicia el que ha hecho el desmadre de irse en contra de Rochamoya, Chagoyán y todas las demás personas. O sea, están inmiscuidos en ese negocio de las drogas. Por eso cuando dicen, es que fue CIA, no fue DEA, habría que ser muy ilusos para no creer que estuvo metida o que las dos agencias están metidas y trabajan en conjunto para sacar ese negocio enorme que es para los Estados Unidos. Así es, Connie. De hecho, nosotros teníamos, y te lo digo porque yo fui maestro de tanto de marinos como de militares. Por eso lo digo. Lo atraparon los gringos allá en Estados Unidos y por eso dicen en la carta Andrés Manuel que pide su retorno. Berta, abrazo grande, espero te encuentres de maravilla, ¿vale? Entonces, esto que les comento, o sea, reitero, y fui aparte, de hecho, Lucifer, así es como actúan, tienen a esos personajes, los ocupan y muchos de los que han pedido que se los lleven, pues claro, llevan, se vuelven testigos protegidos, algunos dicen que los meten al bote y no los meten, algunos sí, y les dan dinero a sus familiares, su familia vive bien y esa gente vive en el bote. Es lo que siempre ha hecho Estados Unidos. Víctor Morami, te mando un abrazo muy grande. Por eso, este punto de la DEA a mí me llamaba mucho la atención desde esto que les vengo comentando y lo que les digo de Cienfuegos, porque los mismos militares nos los dijeron. No, pues era un hijo de la chingada. Y reitero, fui maestro de RS10, que son grados muy altos que ellos pueden después ser secretarios.
Entonces, cuando teníamos esa información, te dabas cuenta de cómo estaba el asunto. Incluso en la Marina, en los tiempos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, aceptaban a gente en la Marina, les decían, eran hasta los rechazados que habían en otras partes, a los más locos eran a los que metían a hacer estos desmadres, principalmente con Felipe Calderón. Ese proceso en Marina y en Sedena ha cambiado completamente desde tiempos de Andrés Manuel y un poco antes de Andrés Manuel, porque sí tenemos de repente una idea, ya cuando uno trabaja con ellos, cuando uno da clases, cuando uno los conoce, sí nos damos cuenta que tenemos una idea muy diferente a veces de lo que en verdad pasa. Es un universo muy grande, es un collage muy grande, tanto la Marina como la Secretaría de Defensa. Continúo para cerrar ya esto. Después de esto que coloca Andrés Manuel, dice, solicité revisar las pruebas, dudábamos de la autenticidad de las mismas, en efecto, represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano que según la mentalidad y los intereses de los funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos, como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón. Por eso me reía de la otra persona que comentaba, pues, ¿qué no leyó esa madre? Uh-huh. Fueron tal, o sea, mira, de lo que te puedo decir, Connie, de lo que nos enteramos, fue puta, horrible, o sea, horrible lo que Cienfuegos es una fichita, y ayer lo decíamos con Jonathan, y la persona pudo haber sido una gran ficha, pero ¿qué pasaba? Era esto, que por eso cuando decían es que defendieron a Cienfuegos, ¿y por qué AMLO le defendió? Híjole, a veces los pinches puristas, así como los periodistas y esos güeyes, que de repente no dimensionan cuál es el problema más grande que se tiene con esto. Y bien, para cerrarlo, sí, lo que tenían que hacer era que era uno, aparte si se lo fregaban, venía el punto de poderse echarse en contra a la Secretaría de Defensa. Y que aparte, como decían, todo esto estuvo orquestado. Y estuvo orquestado para querérselo fregar. Por eso es bien importante lo que decía Jesús Pérez Gaona en Estudio 04, y lo hemos comentado aquí también con Percy, con Richard, con la maestra Chio, que a los que tengan que enjuiciar, que de preferencia si se enjuicia aquí en México, porque ahí tendrías la herramienta para decirles, va a ser en México y que aquí hablen para soltar la papa. Y eso no les va a gustar porque cuando se suelten la papa van a mostrar cómo Estados Unidos es el rey de todo el narco. Por eso insisto que es la narconovela cuando muchos les quieren llegar, cuando Ravelo se pone a hablar de la narconovela y querer meter a Andrés Manuel y eso, pura pinche payasada. Pero bueno. Para terminar, Andrés Manuel hace mención y dice, originarios, 40 millones de personas que viven, luchan con creatividad y trabajan honradamente en Estados Unidos y que aún agradeciendo las oportunidades que encontraron en esa gran nación. Y esto es recalcar para la época electoral, por parte de Andrés Manuel, decirles la fuerza que tienen los hermanos migrantes y salir también a hablar en este tema es importantísimo. Porque Andrés Manuel puede perfectamente, y lo dijo en su gobierno, si alguien nos está chingando, podemos decir, ¿por qué no voten, cabrones? Y ojo, porque si para antes de las elecciones Andrés Manuel sale y dice, no voten por los republicanos por ojetes, les pone un madrazo en la elección. Sí, ya ahorita ya casi nos retiramos, mi estimada Laura. Les pone un madrazo brutal. Díganme si en Estados Unidos los compañeros, sale Andrés Manuel y les dice, les pido de favor para apoyar a nuestra presidenta y a nuestro país, salgan a votar y no voten por los republicanos. ¿Qué onda? Y esto es una alerta que manda Andrés Manuel con ese comentario. Esa es una alerta y en un Estados Unidos un pie de guerra. Y yo insisto que no son 40, son más. Continúo. Para finalizar, más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior, que aquí decíamos ayer, este madrazo va porque también se lo pone a Netanyahu.
Aquí Andrés Manuel, aquí Andrés Manuel hace un turbo madrazo completamente. Mira, ahí está, Juan. Así es. Por eso le digo, o sea, si lo recordamos, sabemos lo que ha dicho Andrés Manuel, y esto, ese punto es un punto geopolítico en Estados Unidos. Y el otro es un punto geopolítico mundial, porque allá hace defensa, porque habla hasta de el pedo que tiene Estados Unidos y admite, ahí Andrés Manuel no solamente, no admite, perdón, comenta y dice, la estás cagando con lo que te está pasando en Estados Unidos y en Oriente Medio, porque las relaciones que está teniendo de forma de su política externa a Estados Unidos han sido una cagada completamente, han sido un carajo. Y ahí es el putazo hasta Bibi Netanyahu. Le pide, no le pide, dice, no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique. Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo. Y aquí es donde yo les comentaba cómo los simplistas, como el golpeador pagado de el mariachi ninja y toda esta bola de pendejos, tratan de sacar de contexto lo que dijo Andrés Manuel y esto no se tiene que trivializar. Dice, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean, a Susan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Y esta descripción, como ayer lo decía ayer Jonathan, habla de ese estado profundo. Yo le llamo a esos intereses oligarcas y lo he dicho aquí hasta el cansancio. Aquí lo he dicho muchas veces. Basta ya de esas tonterías en donde es que es malo, es malote, es malísimo, es el demonio, es Satanás, es Belcebú. Déjense de mamadas. Ya déjense de pendejadas con eso. Presidenta, no confía en él. La presidenta no es estúpida. No quieran reflejarse con sus palabras y se las quieran poner a la presidenta. La presidenta no es que confíe en él. La presidenta no es estúpida, no es tonta. Aquí está el ejemplo, porque todo esto que pone Andrés Manuel, Claudia lo viene diciendo desde hace semanas. Y aquí lo dijimos. En Estudio 04 lo dijimos. Claudia no es tonta. Es más tonto pensar que Claudia es tonta. Y es que se confía, no pongan sus emociones en Claudia. ¿Y qué pasa? Por eso les decía, poner y trivializar esto, toda la descripción que hace Andrés Manuel, es de esos intereses oligarcas, principalmente sionistas, no forzosamente todos judíos, sionistas evangélicos, muchos de ellos, pero son ese grupo de personas que puso a Trump ahí en Estados Unidos. Y que Trump lo que está haciendo y el problema que tiene con Estados Unidos y mundial Trump es darle fuerza a esos sionistas para que ellos sean los nuevos que manejan el poder y no y no esa gama de ente. Déjeme ponerle un poco al respecto. Y a lo mejor me pueden decir qué tontería, y a veces no hay que guiarnos tanto en qué tontería o no. Yo le comentaba que en deportivamente hablando, en Estados Unidos, en el deporte, hay algo que es como que hay algo muy especial. En específico, le comparto la NFL. A la NFL le ha puesto, aparte de porque me gusta el deporte, el fútbol americano, que la NFL tiene dos características. Dos características muy importantes que tenemos que tomar. Uno, que es el negocio más grande que tiene Estados Unidos y que la NFL como de empresas, y que por cierto ese negocio está peleado con Trump, y que ese negocio se maneja, todo lo que haga la NFL lo maneja de pe a pa. Todo, todo lo que hace la NFL. Hasta los tiempos del supertazón, toda esa parte. Todo lo maneja en especial, cuánto tiempo puede durar una persona jugando en un equipo, si puede jugar en qué equipo, cuál es su salario, cómo puede ser, los topes salariales, toda esa situación. No, lo estaba formando Radán.
Y principalmente esto lo quiso formar en los tiempos de, este, de Biden. Y voy a eso, exactamente voy a eso. ¿Qué pasa con Trump? Ya para finalizar esto. Trump es un personaje que tuvo un problema con esa liga. Y déjenme explicarle esto porque va a encajar perfectamente a lo que quiero comentarles. Trump, para chingar a la NFL cuando tenía mucho éxito, quiso formar una liga que se llamaba la USFL. Se quisieron formar diferentes ligas, pero esta iba peleando directamente contra la NFL. Eso se crea por ahí del 83, si no mal recuerdo. Creo que un poco antes. Ahorita no recuerdo bien el año en que se crea la USFL. Pero recuerdo mucho en el 83 porque en el 83 una de las mejores generaciones para muchos y para mí la mejor generación de jugadores de fútbol americano que vinieron del colegial. Muchos de esos jugadores prefirieron irse a contratos de la USFL y no de la NFL. Entonces, esos jugadores entraron en draft tanto en una liga como en otra. Y ellos decidían en cuál jugar. Le pongo un ejemplo que en Estados Unidos hasta la fecha es igual con los jugadores. Hay jugadores que juegan, por ejemplo, fútbol americano y básquetbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol y béisbol, y entran en los drafts y ya deciden si se van a jugar con ciertos equipos o qué deporte van a jugar. Incluso hay veces que dicen previo al draft, yo no voy a entrar, yo no quiero jugar este deporte, y no lo juegan. Pues así pasó. Así pasó, muchos jugadores se fueron a jugar a la OSFL, no jugaron en la NFL, y cuando desaparece 2 años después esa liga, eh, regresan a los equipos que los habían drafteado. Así le pasó de Miss Bills a Jim Kelly, que lo habían drafteado, pero prefirió irse a jugar a los Houston Gamblers, y después de eso, cuando termina, se va a jugar a Buffalo. Así hubo varios. ¿Y por qué mencionas eso? Porque cuando se crea esa liga, él tenía a los New Jersey Generals, si no me equivoco, se llamaba el equipo, y Trump fue de los que hizo todo para querer formar esa liga para chingar a la NFL y después fue traidor. Voy, nene, ya casi termino. Sí, ya, de hecho, deme 3 minutitos más y terminamos. Y después de eso, ¿qué pasa? Que Trump también con ese equipo chinga a la USFL. Y no hay nada peor que un traidor. Bien. Todo esto lo traigo a la mesa porque cuando los Bills pierden a su dueño, cuando los Bills pierden a su dueño que se muere, el señor Ralph Wilson, se busca quién puede ser el dueño de los Bills. Pero ser un dueño, no, está bien, nene, al contrario, les agradezco. Quien puede ser dueño de un equipo en la NFL no puede ser cualquier persona para ellos. ¿Okay? Incluso hay dueños de equipos de béisbol o básquetbol que no pueden ser dueños de un equipo de la NFL. Cuando Trump intenta comprar a los Bills, porque de hecho Trump le iba a los Bills, después de que no lo pudo comprar, se encabronó y de que la gente no quería que los comprara, y dice que por eso después le va a los Patriotas. Pero Trump era aficionado de los Bills. Por eso los quería comprar y la gente dijo no. Entonces le rechazaron a dos, tanto a él como al señor, tanto a él como al señor John Bon Jovi, que se los quería llevar a Canadá. Y Estados Unidos no quería que se llevaran ninguno de sus equipos a Canadá. Y a los dos se lo negaron, pero a Trump le dijeron, no lo vas a hacer. Incluso esa historia aparece en una serie. Esa historia aparece en la serie de Billions. Y en la serie de Billions hay un capítulo donde el dueño de Billions, que se supone que viene desde abajo y que se le critica que hizo una tranza en la época del ¿cómo se llama? Del 11 de septiembre, y que en la serie se supone que Dice hace súper rico y es una de las personas más ricas del mundo, no solamente de Estados Unidos, del mundo. Y él quiere comprar a los Gigantes de Nueva York para entrar en una élite. Y los dueños de la NFL le dijeron, puedes tener más dinero que nosotros, pero tú no eres de esta élite. Y lo mandaron a la chingada.
Es lo que le pasó a Trump. Los dueños de la NFL le dijeron, tú no eres de esta estirpe ni de esta élite, porque hay muchos dueños que son asociados o son parte de estos grandes oligarcas mundiales. Por eso es que sacaba todo ese contexto, ¿ok? Para que se dimensione. Siempre he puesto el ejemplo de la NFL, es clasismo de la élite, así es, Borono, así es. Entonces, en los deportes, el ser dueño de un equipo de la NFL te cuece aparte. Y se lo acabaron vendiendo a un cabrón que vende petróleo, que está metido en petróleo y en gas, y en otros negocios, que es el dueño también de los Sabres de Búfalo, el equipo de hockey, ¿vale? Entonces, comparto eso porque a Trump no se le permitió, porque le dijeron, no, la élite que maneja la NFL, todo esto, son un grupo de empresarios o con los cuales trabajan la gran oligarquía mundial, ese estado profundo que comentaba Jonathan, y que Trump desafía a ellos para querer colocar a otros. Ese es el problema. Esa es la bronca principal que se trae ahorita en el mundo y con Trump, que Trump quiere cambiar ese estado profundo y quiere colocar a los que lo pusieron a él, los quiere colocar liderando también a nivel mundial. Y esa es su bronca. Ese es el problema que ha tenido. Y ese estado profundo, no le importa si eres demócrata o si eres republicano. Lo único que les importa es tener a los títeres como los presidentes de Estados Unidos para hacer esos movimientos, porque a Trump lo que le han prometido es ser parte de esa oligarquía que después maneje los dineros mundiales. Por eso Trump se ha hecho muy rico, por eso ha comprado un chingo de empresas, por eso se ha diversificado para hacerse más rico y mover y ser de los que tengan peso moviendo, acabando su gobierno. Yo creo que faltaría mucho para eso, Radán. Yo no creo que eso pase. En el corto plazo, no creo. Pero para que Estados Unidos cambie, tendría que pasar eso. Yo lo sigo viendo difícil. Ahí con mi carnal Toñito, ahí difiero un poco. Por eso insisto, cuidado. Es muy importante no comprarnos o vendernos las mentiras. ¿Okay? Ya lo hemos dicho aquí. Hay que tener mucho cuidado con las notas. ¿Cuáles son las notas de mentira? ¿Cuáles son las falacias? ¿Cuáles son estas tonterías que nos quieren vender? Porque hay un injerencismo. Hay un injerencismo muy grande, lo pone Andrés Manuel, y ahí lo explica. Ahí está cómo Estados Unidos no lo gobierna Donald Trump. Con eso cierro. A Estados Unidos no lo gobierna Trump. Es que puede lanzar una bomba. Ya déjense de mamadas. Si alguien va a lanzar la bomba, van a ser esos entes que mueven a Trump. Trump solamente es el pelmazo, el patiño mayor. Trump no toma decisiones. Las grandes decisiones ya las tienen trabajadas con estos personajes. Por eso esa gente que es muy malo y es que es el demonio y dice, es que Nostradamus nos dijo, déjense de mamadas, estos son guerras comerciales. Es como creer que Alito tiene fuerza, chinga. Es un títere de esa oligarquía, de esa pelea de oligarquías. Ese es el títere. Ese es Donald Trump. Por eso no les importa si están endeudando a todos los estadounidenses, no les importa, trabajan para unos cuantos. ¿Vale? Entonces, así es como Trump, insisto, no gobierna. Aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Trump no gobierna. Así es, ya porque aparte son guerras comerciales. Entre los intereses es más fácil que maneje cuando dicen Netanyahu, más que Netanyahu, los intereses donde Netanyahu sí está metido. Netanyahu sí está, por eso se puede decir se dice que gobierna, que algunos compañeros dicen que gobierna. Bueno, es por esa situación. Así es, Rodolfo. Es esa superoligarquía, ese estado profundo que decide. Que es lo que le llamo la alta la cúpula de la oligarquía. Yo le pongo otro nombre, le doy otro nombre a esa parte. Son todos esos que hablan de Soros y ese tipo de oligarcas son los que lo mueven. Este güey no decide. Por eso es que puede mandar una bomba. Déjense de mamadas, dejen de ver tantas pinches series.
Ya dejen de ver ya de la independencia. Sí, esos son los que mandan, Radán. Esos personajes. Esas grandes cúpulas. Los que manejan a General Electric, que es un monstruo mundial. A todas esas. Esos son los que manejan. No es Trump que va a decir, sí, claro, yo soy malote, malote. ¡Oh, oh, oh! Voy a chingarme al mando. No, no es cierto. Esa mamada no existe. Eso es como creen los superamigos, no mamen. Ajá, BlackRock, eso es lo que mueve. Pero esa mamá de, no, sí, me las voy a chingar. Soy doctor malito. No mames, no. Ya, también dejemos de pensar, es a lo que voy. Podemos analizar o dar nuestra opinión, pero ¿en qué nos estamos basando? Por favor. Y aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, dejémonos de esas chupavertadas. Así es, Skeletor se le queda corto a Trump, así es. Entonces, no, cuidado con eso. Boga Carmona, abrazo grande, espero te encuentres de maravilla, gracias por estar por acá. Oscar Plaza, no sé quién sea la titina, ahí sí no, pero luego llega mucho pendejo que no sabe del tema y le hace a la mamada como tú. Sácate por pendejo, pinche idiota. Vámonos, vámonos porque tenemos programa en Estudio 04, ya tenemos que parar, ya nos pasamos de las 2 horas, ya vamos por 2 horas y cuarto y ya no está tan bien eso. Entonces, vámonos familia, porque nos vemos al rato en Estudio 04, yo creo que va a ser 10:30 y vamos a estar igual como de 10:30 a 12:30 a lo mucho, ¿vale? Entonces, mucho cuidado y por eso insisto, aguas, lo que vino a decir Andrés Manuel solamente es a solidificar las palabras de Claudia. Apoyemos a la jefa. Ya no pude sacar lo que traigo ahí, lo de la gente que les quería sacar y algo de Ravelo, para qué iba con todo esto, pero bueno, nos extendimos en los dos temas, no pasa nada. Nos vemos más tarde. Bueno, teníamos que analizar esto. Ogi, abrazo grande. Teníamos que analizar esta parte de decirles cuidado. No se traguen payasadas, no se traguen mentiras. Por eso aquí ya nos sacamos los pinches turbuelotazos. Por eso no sacamos esas mamadas. Aquí lo he dicho. Por eso no saco las pinches peleas es que valiente diputada se madrió a Kenia López Rabadán. Esa mamada aquí, esa mamada a nadie le importa. Lo comentábamos con Jonathan en Estudio 04 y con eso cierro. ¿Recuerdan cuando cuando comentábamos ahí de, es que no han metido al bote a Lito, y es que no han metido al bote a tal? Esas mamadas. Ahorita lo menos importante es Alito, Lili Telles y esos pendejos. Así es, agarrón, turboelotazo. Le quitaron las espuelas a Kenia, las cerraduras a Kenia López Rabadán. Le robaron su avena en el Senado. Le mojaron su sal. No importa esa mamada. Son los pinches distractores para en verdad entender esto. El análisis tiene que ser más serio, con todo respeto, no es porque nos demos cebollazos, pero cuidado, por eso le digo, siga Jonathan, Cafeína Activa, Estudio 04. Aquí le podemos de repente ser medio especialitos, pero no le venimos a mentir ni a jugar a la mamada como lo hacen otros espacios. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero vámonos, turbuelotazo, el que sí me está dando mi intestino, ya vámonos, porque no, aparte de que no he comido, ya me dijo, ya párate, cabrón, y camina. Entonces, nos vemos 10:30 en Estudio 04 y cenen rico. Déjeme rápidamente agradecerle a Pedro, le agradezco mucho. Gracias, Pedro. Mi estimado José, espero te encuentres de maravilla. Pedro, Boga Carmona, gracias por el apoyo. En verdad, Mimi, gracias que nos permite esto seguir adelante y poder estar sacando las cosas y el chivo, hay que ser muy sinceros. Abrazo grande, familia. Gracias por el apoyo. Recuerde, no se le olvide dejar el like en la versión vertical y horizontal y le pido un favor muy grande. Antes de retirarse, pégale allá los corazoncitos y ya cuando cierre el programa, regáleme unos segundos, vaya a la parte de comentarios y ponga un comentario ahí sobre lo que estamos platicando, porque eso nos ayuda muchísimo a los canales. Si usted nos ayuda con eso, no tiene idea, es gratis, no cuesta nada y nos apoya muchísimo. Ahora sí, gracias Rubén. Vámonos a cenar, vámonos a caminar un poquito y también a jugar con las chaparras y a preparar el programa porque vamos a estar con el profesor Jesús Soto Santiesteban, el juez de hierro. Usted ya lo conoce. Vámonos, esto fue Tempo Café aquí en Cafeína.